que es la que hace el juez en sentencia. Bueno, en el juicio ordinario de trabajo, jóvenes, tenemos que tener la claridad que existe un procedimiento, digamos, un poco cerrado, no es flexible. Si ustedes ya llegaron a esta parte del juicio ordinario civil, se van a dar cuenta que se puede hacer un ofrecimiento, ¿sí? Se hacen los ofrecimientos y no necesariamente usted detalla los medios de prueba que va a proponer dentro del juicio. Es hasta después de contestada la demanda que se puede hacer la propuesta de los medios de prueba. En materia de trabajo, no. En materia de trabajo vamos a aprender ahora que desde la demanda o desde la contestación de la demanda, de una vez se agotan dos momentos de la prueba. De una vez se hace el ofrecimiento, pero junto con ese ofrecimiento viene de una vez la propuesta. Por eso digo que es un procedimiento rígido en comparación con el juicio ordinario civil. Reitero, en el juicio ordinario civil vamos a ver que cuando usted hace el ofrecimiento puede simplemente mencionar documentos y no los individualiza. Acá en el juicio ordinario laboral sí debe individualizar, ¿sí? Sí debe individualizar de una vez los medios de prueba que está ofreciendo. Reitero, hace el ofrecimiento y la propuesta de los medios de prueba, ¿sí? Va de una vez en la demanda y en la contestación de la demanda. Entonces, analicemos ahora, jóvenes, cómo se realiza este ofrecimiento de prueba. Entonces, vamos a nuestro artículo 344, Código de Trabajo. Artículo 344, Código de Trabajo. Y ahí vamos a hablar, ¿sí? En el 344 vamos a colocar un epígrafe que se denomine recepción de prueba, ¿sí? Al 344 le vamos a colocar ahí recepción de prueba. Bueno, artículo 344. Si no hubiere avenimiento entre las partes, recordemos, jóvenes, que venimos de una etapa de conciliación que es obligatoria, ¿sí? Y lo refuerza este artículo, ¿sí? Entonces, cuando se agote la conciliación, ¿sí? Una vez agotada la conciliación, recapitulamos, demanda, contestación de la demanda, etapa de conciliación. Cuando ha terminado la etapa de conciliación, ahora sí viene la recepción de prueba, 344. Si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Recordemos que ya, ¿sí? Recordemos que desde que el juez le da trámite a la demanda, en el artículo 335 nos establece que el juez va a señalar día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral, previniéndoles a las partes que se acerquen con sus medios de prueba, a efecto de rendirlos en la misma audiencia, que es de lo que tanto hemos hablado. Se recuerdan el principio de concentración. El código va a tratar de limitar siempre, repito, a que el juicio se desarrolle, ¿sí? Se desarrolle en el menor número de audiencias posible. Siempre se los he dicho, de tal manera, ¿sí? De tal manera que eventualmente todo el juicio, con sus incidencias, con contestación negativa, con reconvención, excepciones dilatorias que se hubieran colocado antes, recepción de prueba, todas esas incidencias se pueden incluso hacer en una sola audiencia. Bueno, pero veamos qué sucede en caso de una imposibilidad. Veamos el artículo 346. Vamos ahora a nuestro artículo 346. En concordancia con lo que establece el 344, el 346 establece: todas las pruebas deben rendirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas, como ya nos lo establecía el artículo 335. Si en esta audiencia
no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará una nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días, a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del tribunal. Ojo ahí. Extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para este objeto. Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar desde la segunda comparecencia bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Los tribunales de trabajo y previsión social, ojo, tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba deba pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de rendir. Bueno, ahí voy a hacer una acotación acorde a ese momento. Entonces, jóvenes, el llamado que se hace, ¿sí? Desde la primera resolución, se recordarán ustedes, artículo 335 se señala día y hora para que las partes comparezcan a audiencia de juicio ordinario laboral, apercibiéndoles, ¿sí? Que se debe, previniéndoles que deben presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. El primer llamado entonces es de una vez, el día que se señaló para día y hora para la audiencia de juicio ordinario laborales, de una vez ese día recibir prueba. Repito, va la intención ya del legislador, vean, de una vez salgamos de esto. Hay que solventarlo, entonces ese día que se señala para que la parte demandada haga su posición frente a la demanda, la contesta en sentido positivo, la contesta en sentido negativo, tiene excepciones dilatorias que plantear, de una vez ese día vamos a hacer la audiencia de recepción de pruebas. Terminamos las etapas previas y de una vez el juez, bueno, se recuerdan que los previne, que tenían que comparecer con sus respectivos medios de prueba. Bueno, en este momento, ya que hemos agotado la conciliación y no hay avenimiento entre las partes, o que solo hubiera un avenimiento parcial, vamos ahora a recibir las pruebas. Bueno. Segunda audiencia entonces, nos establece el 346. Dice, si es materialmente imposible para las partes poder recibir todos los medios de prueba, ¿sí? Pero tiene que haber una imposibilidad del tribunal. Dice que se señalará una nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término de 15 días contados a partir de la primera comparecencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, la audiencia fue hoy lunes 27 de abril y fue materialmente imposible por el juzgado recibir todas las pruebas por imposibilidad, ahí pueden haber muchos escenarios. Resulta que eran informes del Ministerio de Trabajo, testigos, dictamen de expertos, una inspección ocular y simple y sencillamente en el juicio eran en las partes 40 medios de prueba. Era imposible diligenciarlos todos en un solo día. Entonces, a partir de hoy, el juzgado tiene 15 días para fijar una segunda audiencia, ¿sí? Para continuar recabando prueba. Puede ser que eventualmente tal vez no era tanta prueba, pero resulta que el actor amplió su demanda, que se recuerdan que ya hablamos, que el código no dice taxativamente que se pueda ampliar
en términos de prueba. Ya entra a criterio del juzgador. Pero como les mencioné, en la mayoría de juzgados, al menos los que yo he visto, esa práctica es aceptada. Puede ser que ya el día de la audiencia, supongamos que estaba fijada para las 9 de la mañana, lo que parecía ser una audiencia pequeña, se amplía la demanda, el demandado acepta contestar la demanda, pero ahora en esa ampliación hay nuevos medios de prueba y resulta que el juzgado ya había fijado otra audiencia para las 12 horas. Entonces ya no fue posible continuar con el desarrollo de la audiencia, se fija una segunda hora. Pensemos que un testigo que está debidamente citado manda su excusa médica porque no pudo comparecer y es necesario el testimonio de este testigo. Entonces, en cualquiera de estos supuestos, cuando no fue posible, ¿sí?, recibir toda la prueba en esta primera audiencia, la ley establece que una segunda audiencia en un plazo que no exceda de 15 días. Segunda audiencia. Y en el tercer párrafo, el 346, nos establece que solo extraordinariamente, ¿sí? Solo extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no se hayan podido rendir todas las pruebas, dice que se debe abrir una tercera audiencia y esta se va a practicar ¿cuándo? Dentro de los 8 días siguientes ahora al que fue la segunda comparecencia. A partir de ahí marca el plazo, ¿sí? La segunda audiencia, repito, a partir del día que se señaló la primera audiencia, dentro de los 15 días siguientes se lleva a cabo la segunda audiencia. Y si en esa segunda audiencia supongamos que subsisten las causas hipotéticas que les acabo de dar, un innumerable número de documentos, informes, pruebas, etcétera, un testigo que no logró concurrir, etcétera, solo es por un tema totalmente extraordinario, hay una tercera audiencia de prueba dentro del término de 8 días. Bueno, estos son los plazos que la ley da la posibilidad de que sean 3 audiencias para la recepción de pruebas, siempre que esté debidamente justificado, ¿sí? Y veamos que en el quinto párrafo, ¿sí? En el quinto párrafo, la ley le da una facultad discrecional al juez. Sí, la ley establece aquí, si se deben recabar prueba de lugares fuera de la República, señor juez, usted tiene la facultad para señalar el plazo, ¿sí? Dice, tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba deba rendirse, ¿sí?, en lugares fuera de la República. Entonces, repito, adicional a las 3 audiencias que ya vimos, debemos que tomar en cuenta que si se debe esperar para el desarrollo del juicio una prueba que provenga de fuera de la República, la ley le otorga la discrecionalidad al juez para que él sea el que otorgue el plazo de la recepción de esa prueba. ¿Sí? Le va a dar la libertad porque él es el juez, el que tiene el conocimiento del proceso, sabe cuál es la prueba, de dónde se ha requerido, cuál puede ser el tiempo estimado, etc. Le da la facultad discrecional. Bueno, y veamos que en esta última parte del 346 se establece: igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. A este último párrafo pónganle una llamada ahí, ver artículo 324. ¿Sí? A este último párrafo, el 346, jóvenes, colóquenle ahí, ver artículo 324. ¿Y qué nos regula el artículo 324? Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse
salvo fuerza mayor, y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Sí? Esta facultad que se le da al juez, ¿sí? En el 324, que establece que se puede actuar en días y horas inhábiles, ojo, ¿sí? Y puede el juez habilitar el tiempo necesario. Y hace énfasis acá que no se pueden suspender las audiencias de prueba. Dos ejemplos tal vez para que entiendan de lo que he visto yo en la práctica. Supongamos que empieza la audiencia, está citada a las 11 de la mañana, inicia la audiencia y es lo que les decía, ejemplo hipotético, 40 medios de prueba, documentos, y los vamos a dar todos despacito. Confesión judicial, documentos, dictamen de expertos, testimonios, etc. La audiencia empezó a las 11, son las 3:30 de la tarde que termina el tiempo hábil del organismo judicial y resulta que vamos a mitad de una audiencia de prueba, 40 medios de prueba y apenas van 20. ¿Aquí hay una fuerza mayor para suspender la audiencia? Sí. ¿Por qué? Repito, dos temas que se ven en la práctica. Uno, ya terminó el tiempo laboral hábil de los trabajadores. Y dos, pensemos en ese ejemplo hipotético que la audiencia empezó a las 11 de la tarde, ya son las 13:30 y las partes procesales, el juez, los oficiales, no han almorzado. Ya para esa hora y obviamente ya el cuerpo requiere hidratarse, comer y demás. Pues aquí puede haber un caso de fuerza mayor. Podría darse el caso, por el contrario, que digamos son las 3:30 de la tarde, pero resulta que lo único que falta recibir son un par de informes que a lo sumo van a quitar 15 minutos ya al juzgado y terminar la audiencia. Y con eso se recibió toda la prueba, ¿sí? Ya se ofreció, se propuso, se diligenció y ya solo quedaría pendiente que el juez la valore y dicte sentencia. En este caso, podría el juez aplicar el 324. Vean, dado que son las 3:30 de la tarde y que únicamente nos quedan pendientes 2 medios de prueba, con base en la facultad que me otorga el artículo 324, habilito el tiempo necesario. Ya no es un horario inhábil, sino este artículo le da la facultad al juez para que el horario, no obstante, sean ya más allá de las 3:30, habilite el horario necesario. Y entonces ahí pide el apoyo de los oficiales del juzgado y dice, vean, en esto lo vamos a diligenciar y a recibir en 10 o 15 minutos. Y es preferible entonces ya terminar porque la ley nos establece que solo se debe suspender la recepción de la prueba salvo causa mayor. Y aquí estamos a 10 minutos, 15 minutos de recibir los últimos 2 medios de prueba. Recuerden que si el juez decidiera suspender ahí la audiencia, tiene que programar una segunda audiencia en un término que no exceda de 15 días. Entonces, en este caso hipotético, podría decir, habilito el tiempo necesario y vamos a terminar, ¿sí? Vamos a terminar con la recepción de la prueba. ¿Dudas o consultas de lo que hemos visto hasta acá con la prueba, jóvenes? Sí, disculpe, solo si me pudiera repetir la prueba, dijo que era ofrecimiento, propuesta, ¿y cuál es más? Ofrecimiento, propuesta, diligenciamiento y valoración. Esas 4 son, mi estimado, las dije un poquito corriendo, que es teoría general del proceso, estamos fallando ahí, pero esas son, mi estimadísimo, ofrecimiento, Gracias. propuesta, diligenciamiento y valoración. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, sigamos. Dentro del juicio, ¿sí? Dentro del juicio vamos a encontrar diversos medios de prueba, pero debemos tener algunas consideraciones previas. Vamos a hablar ahorita, se los voy a poner aquí en el chat, de la prueba pertinente y pertinente, de la prueba
oportuna y extemporánea y de la prueba admisible e inadmisible. Vamos con la primera, se los coloco aquí. Prueba pertinente versa sobre proposiciones y hechos que son objeto de prueba dentro del proceso. Impertinente es aquella que no versa sobre proposiciones que deben demostrarse dentro del proceso o sobre hechos que ya admitió la otra parte. Entonces, veamos. Vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar que cuando se hace el ofrecimiento y la proposición, el juez tiene que hacer una admisión de esos documentos de prueba. ¿Sí? Tiene que hacer una admisión de los documentos de prueba. Supongamos que estamos en un caso hipotético en donde un trabajador demanda al patrón por despido injustificado, reclama indemnización y el pago de 20 horas extras. No obstante, el trabajador no está obligado a presentar prueba, en este caso hipotético, si presenta un testigo, presenta un compañero de trabajo, pide que él sea testigo para que él dé su relato, él se sentaba a la par de él y lo que quiere es que él muestre que nunca fue amonestado, que nunca fue sancionado y que el despido fue injustificado. Resulta que en la conciliación el patrono acepta, ¿sí? Acepta que fue un despido injustificado y acepta que debe hacerle efectivo el pago de sus prestaciones. Pero no acepta el pago de 20 horas extras. Mire, eso sí no. Yo sí admito, la empresa está pasando un momento difícil, no había causa justificada y por ende yo sé que le debo pagar su indemnización. Lo admito, perfecto. Entonces, cuando se vaya a entrar al apartado de prueba, ese testimonio de la persona, en este caso hipotético, va a ser impertinente. ¿Por qué? Porque había sido propuesto únicamente para probar el despido injustificado. Pero una vez que ya el demandado aceptó los hechos, la prueba se vuelve impertinente. ¿Por qué? Porque ya en la conciliación aceptó que el despido fue injustificado y aceptó pagarles la indemnización. Ya no tiene sentido el relato, ¿sí? El relato del trabajador. O, por ejemplo, que para probar un despido injustificado, el trabajador hiciera propuestas, ¿sí? De testimonios que den fe de que el patrono trata mal a los trabajadores. ¿Es un hecho controvertido? No. Si hay quejas sobre el patrono, sobre el trato y demás, está en la Inspección General de Trabajo u otro juicio ordinario y ya será cada encargado o titular del derecho el que lo reclame. Entonces, a eso se refiere, jóvenes, la prueba pertinente o impertinente, que el juez sí va a calificar que el medio de prueba sea sobre el hecho controvertido. ¿Sí? Mire, yo lo despedí, pero es que él andaba de novio de una compañera de trabajo. ¿Es un hecho controvertido? No, no está entre el reglamento, era un tema personal, no tiene nada que ver aquí. A eso se refiere, jóvenes, repito, la prueba pertinente e impertinente. El juez va a calificar que lo que se quiera probar con ese medio de prueba, valga la redundancia, repito, sea un hecho controvertido, ¿sí? Un hecho dentro de la audiencia. Bueno, seguimos ahora. Tenemos la prueba oportuna y la prueba extemporánea. Oportuna, la que es propuesta en los momentos procesales oportunos. La demanda, la modificación de la demanda y la contestación de la demanda. Entonces recordemos, jóvenes, el principio de preclusión. ¿Sí? Usted, como parte actora, está legitimado a accionar ante el órgano jurisdiccional. Usted reclama un derecho, usted hace su memorial y usted presenta sus medios de prueba. Usted todavía tiene la oportunidad de ampliar o modificar la demanda. ¿Sí?
y obviamente sustentarla con sus medios de prueba. El juez a usted le dice ya posteriormente, modifica o amplía y usted hace uso de su derecho, ratifica la demanda y ahí termina su parte del inicio de la acción. Por el contrario, la parte demandada tiene su contestación de la demanda y debe llenar los mismos requisitos que la demanda, por ende tiene que el demandado ofrecer sus medios de prueba. Y ya vimos incluso, jóvenes, que cuando se presentan las excepciones dilatorias o una excepción perentoria o nacida con posterioridad, la ley todavía le da chance a la otra parte y establece, si usted no tiene los medios de prueba en este momento, ¿sí? Se puede acoger al plazo de 24 horas que establece el artículo 344, segundo párrafo, ¿sí? Y entonces tiene chance de proponer sus medios de prueba. Igual con la reconvención y la contestación de la reconvención, ¿sí? Todo tiene su momento procesal oportuno. El juez va, recordemos, de impulso procesal de oficio, empuja cada una de las etapas y va de una vez precluyendo las etapas previas. Precluye. Entonces, si estamos ya en el diligenciamiento de prueba, ya se cerraron todas las etapas, ya pasó la conciliación y alguien en ese momento, señor juez, quiero hacer el ofrecimiento y otra proposición de prueba, lo siento. Sin lugar la solicitud, toda vez que es prueba extemporánea. La prueba para el momento procesal para que usted hiciera su ofrecimiento y proposición de los medios de prueba se encuentra precluido. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, no vamos a indagar mucho porque ya analizamos todos esos aspectos de demanda, contestación de demanda, ampliación y reconvención, pero las partes deben respetar el momento procesal oportuno. Con base al principio de preclusión, no es en el momento en el que se me ocurra, salvo si se trata de, ya sabemos, excepciones privilegiadas o mixtas, únicamente. Fuera de eso, el juez va a resolver que la prueba es extemporánea. Y finalmente tenemos aquí la prueba admisible o inadmisible. Prueba admisible o inadmisible. ¿Y a qué se refiere? Entonces, son aquellos que se consideran admisibles para probar un hecho controvertido. En la valoración de la prueba, recordemos que, entonces, el ofrecimiento y proposición de la prueba le corresponde a las partes. Ofrezco la prueba documental y la propongo al momento de la audiencia. Acá está. El juez la diligencia se recibe en presencia de las partes procesales y el juez ya en la demanda, ¿sí? Va a resolver qué prueba se consideró admisible o cuál fue inadmisible. La admisibilidad o la inadmisibilidad se refiere a si una prueba es la idónea para probar un hecho controvertido. Un caso concreto, por ejemplo, si usted quisiera probar, ¿sí? Si usted quisiera probar que ya le pagó la indemnización a un trabajador, si usted es una empresa, si usted es un ministerio, ¿qué tendría que tener usted? Un cheque de caja, una transferencia electrónica, un cheque simple, un depósito monetario, etcétera. Señor juez, vea aquí en el estado bancario de la cuenta 1 del Banco Nacional, se encuentra el depósito a la cuenta número 50 del trabajador en concepto de indemnización por 50,000 quetzales. Bueno, vamos a ver. El despido injustificado aparentemente fue el 31 de marzo y a él en concepto de indemnización se le deposita el día 5 de abril 50,000 quetzales correspondiente, pues él trabajó 10 años en la empresa, ganaba 5,000 quetzales, o sea, el juez va a hacer una valoración de qué prueba es admisible. Bueno, sí, no, la empresa no tendría por qué más haberle depositado 50,000, está el depósito en el estado de cuenta, en la contabilidad aparece como un pago de indemnización por 10 años de servicio, bueno, se tiene por acreditado el pago. Esa es una prueba admisible. Ahora, una prueba inadmisible sería, miren, se tiene como prueba inadmisible toda vez que se reclama el pago de una indemnización
en concepto de 200,000 quetzales, y el patrono únicamente lo pudo probar con el testimonio de dos compañeros de trabajo que manifestaron que sí vieron cuando el patrono llevaba en efectivo los paquetes por 200,000 quetzales, se los dio al trabajador y con eso se dio por pagar la indemnización. ¿Es una prueba admisible? No. El trabajador seguramente es manipulable por el patrono. En estos dorados tiempos, ninguna empresa seria y mucho menos una institución del Estado va a tener 200,000 quetzales en efectivo, sabiendo más que todo que tiene que acreditar las transacciones que realice. Entonces, a eso se refiere una prueba inadmisible. Que el trabajador, el juez termine determinando que con el medio de prueba no se pudo acreditar un hecho determinado. Es distinto porque en la pertinente y en la impertinente nada tenía que ver la prueba con el hecho controvertido. Aquí la prueba sí tiene que ver con el hecho controvertido, pero la prueba no fue suficiente para acreditar lo que la parte requería, ¿sí? Para que la parte requería. ¿Dudas o consultas hasta aquí, hasta donde vamos, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Queda claro hasta dónde vamos? Todo bien, licenciado, muchas gracias. Ok, buenísimo. Bueno, vamos ahora entonces a ver el sistema de valoración de la prueba en materia penal. Sistema de valoración de la prueba. Bueno, para el efecto nos vamos a ir a nuestro artículo 361. Artículo 361. Vamos al 361 y entonces acá anotemos sistema de valoración de la prueba. Leemos y después explicamos y establece. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba, subrayen ahí, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Entonces, vean pues. Regla general, ahí lo acabamos de subrayar. El sistema de apreciación y valoración de la prueba en el juicio ordinario laboral es en conciencia. Es ese sistema de apreciación y valoración de la prueba. La ley le da al juez cierta libertad, ¿sí? Cierta libertad para poder hacer análisis, como en el caso que les acabo de mencionar. El juez ahí hizo una valoración muy subjetiva, ¿sí? Entra más su raciocinio, entra su experiencia, entra el análisis social del entorno, etc. Para el caso que acabábamos de ver, de si es acreditable que un patrono con el testimonio de dos personas manifieste que ya cubrió la deuda de 200,000 quetzales y que además fue en efectivo. Ahí queda libre, ¿sí? Está libre el análisis y la capacidad que el juez hace. Por eso el sistema de valoración es en conciencia, dice, aplicando la equidad y la justicia en que funde su criterio. Ojo que, entonces, en el derecho de trabajo, básicamente, recordemos que debería existir una jurisdicción privativa de trabajo, que el juez de trabajo debiese estar especializado en la materia, que debiese ver solo esa materia, y entonces está llamado a ver la realidad, ¿sí? Ver la realidad. El derecho de trabajo tiene matices muy particulares, ya sabemos que por eso que es autónomo,
Entonces, repito, la ley le faculta que la valoración de los medios de prueba la pueda hacer en conciencia, con base a su criterio, a su experiencia, a su manejo de la realidad del entorno social del caso. Aplique equidad y aplique justicia. Entonces, hasta ahí la parte está bien. Hasta ahí este sistema de valoración de la prueba está bien. No obstante, el propio artículo le pone un candado al juez, algo que limita mucho el tema de cómo el juez puede valorar los medios de prueba. Y veamos, otra vez leamos el 361 y nos establece: salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos. Entonces, ojo, dice, el sistema de valoración va a ser en conciencia, pero los documentos públicos y auténticos, ya sacó el primer rubro, ojo ahí, de la confesión judicial, otro medio de prueba que está retirando el sistema en conciencia, de los hechos que personalmente compruebe el juez, es decir, del reconocimiento judicial, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, actualmente Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, repito, conclusión de este análisis, la propia ley, el propio artículo le establece al juez, el sistema de valoración es en conciencia. Repito, aplique su criterio, su experiencia, análisis del entorno social, pero de una vez le digo que los documentos públicos y auténticos, la confesión judicial y el reconocimiento judicial a estos tres medios de prueba, eso sí, analícelos como establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya hay un candado, ¿sí? Entonces le quita la libertad que se oía bonita del sistema de valoración en conciencia, resulta que para estos documentos no la puede aplicar. Va a analizar la prueba como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, limitando entonces a los documentos privados, al dictamen de expertos, a los testimonios y a las presunciones legales y humanas el tema de el análisis en conciencia, ¿sí? Hay una limitación que vamos a ir viendo aquí con los demás documentos, ¿sí? Repito, sistema de valoración de la prueba, la regla general es en conciencia. Se exceptúan de la regla porque lo establece el propio código, documentos públicos y privados, confesión judicial y los hechos que personalmente compruebe el juez. ¿Dudas o consultas acá con el sistema de valoración de la prueba, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, bueno. Y por último, entonces, vamos a ver acá, vamos a nuestro artículo 356. Artículo 356, ¿sí? Artículo 356. Establece: los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán, que aquí está la base de lo que habíamos visto anteriormente, no admitirán pruebas extemporáneas, ¿sí? La rechazan en límite. Usted no la propuso en el momento procesal oportuno, su etapa precluyó, rechazada en límite. Contrarias a derecho, ¿sí? O impertinentes, como ya lo vimos anteriormente, que las pruebas que no tengan nada que ver con el objeto del debate. En caso de denegatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho, subrayen ahí, a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia y la sala resolverá lo procedente. Entonces, vean, si las partes hacen una propuesta de prueba
y el juez considera que es extemporánea o que es impertinente, ¿sí? Extemporánea o impertinente, porque recordemos que la admisibilidad quiere decir que eso lo va a resolver el juez hasta en la sentencia. O sea, la prueba sí fue ofrecida, fue propuesta, fue recibida, diligenciada, y el juez determina si le da valor probatorio o no. Pero en este caso, si se presenta una prueba y las partes consideran que se propuso en tiempo, o las partes consideran que no es una prueba impertinente, que sí se debería de recibir en el juicio, diligenciarse y valorarse, ojo que la ley dice que tienen las partes derecho a que se haga constar su protesta. Vamos a ver más adelante en la etapa de los recursos que si a usted le denegaron la recepción de un medio de prueba, usted va a poder pedirle a la sala que revisen si ese medio de prueba se debió haber recibido, diligenciado y valorado. Pero el requisito sine qua non, lo acabamos de ver, en caso de negatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta. Si usted no en ese momento, en su audiencia, en audio y video, si usted no hizo protesta, usted pierde su derecho a pedirle a la sala que revise y en consecuencia la posibilidad de que sea recibida prueba. Daniel, por favor, apaga tu micrófono porque no dejas escuchar la clase. ¿Todo bien? Bueno, entonces, corresponde ver los medios de prueba en particular. Corresponde ver los medios de prueba en particular. Para esto vamos básicamente a apoyarnos tanto en el Código de Trabajo como en el Código Procesal Civil y Mercantil. Nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que realmente es muy poco lo que el Código regula sobre los medios de prueba en particular. Vamos a ver solo algunas generalidades porque básicamente nos remite al Código Procesal Civil y Mercantil, sobre todo porque ya vimos que la prueba de documentos oficiales o auténticos, es decir, los faccionados ante notario, la confesión judicial y el reconocimiento judicial debe hacerse, ¿sí?, conforme a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, vamos a ver solo las peculiaridades que nos da el Código de Trabajo. Entonces, vamos a necesitar tener nuestro Código Procesal Civil y Mercantil para la siguiente clase, para no quedarnos a medias con la confesión judicial, que es con el que deberíamos de iniciar. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y al día miércoles, pues vemos el caso ya despacito. Vean, empecé a calificar, jóvenes, y les digo, no recuerdo si fue en esta o en la otra sección, pero recuerden que obviamente sí hablamos de que tenían la libertad de resolver con código en mano. Pero en un par de casos, repito, no sé si en esta sección vamos a tener inconvenientes porque me voy a dar la tarea de revisar los exámenes. Se nota cuando un examen fue contestado de conformidad con lo que vimos en clase. Hubieron algunos que obviamente quisieron aprovechar la tecnología, ¿sí?, y en sus respuestas se denota que hicieron copias literales de algunos textos. Obviamente metieron la pregunta a la red. Ahora ya vieron que Google nos da la respuesta web y nos da la respuesta modo IA. Y me da risa ver cómo algunas respuestas, por ejemplo, establecían con base a la doctrina de, que son doctrinas nuevas que aquí no entramos a ver porque yo les dije que nos da tiempo solo ver generalidades. Entonces, ¿de dónde alguien sacó la respuesta de una doctrina que no vimos en clase? Les hago la salvedad porque puede ser que cuando ya publique, creo que sí me voy a llevar mi tiempo porque me voy a tomar el tiempo que me da el curso, el reglamento para calificar, pero sí, repito, vi un par de casos y creo que sí son de primera hora porque el día
¿qué día hicimos el examen? Miércoles de la semana pasada. Mientras aperturé el formulario de segunda hora, pues me puse a ver algunos de primera hora, queriendo incluso avanzar un poco con la calificación, cuando me fui encontrando con esos casos, y sí, por lo menos me encontré con un par de esos casos, y lo refuerzo porque uno de esos casos, revisando su nota del primer parcial, era muy baja, muy baja, me llamó la atención, y ya empecé a ver las respuestas a detalle y sí me encontré con que van a haber algunas respuestas que obviamente no voy a podérselas calificar como buenas cuando es evidente que vienen de una copia textual. Ustedes vieron, el examen no estaba complicado, plazos, respuestas concretas y repito, vi varios, o sea, no se me asusten todos, y la gran mayoría contestaron como pues obviamente lo vimos en clase, plazos, el artículo que realmente creo que por lo que trabajamos en clase estaba entendible. Repito, son un par de casos de los que yo pude detectar que evidentemente sus respuestas solo las googlearon y no era de un estudio